Bueno, Carolina, buenas tardes de Tintos Politriarte. Hoy en un espacio hermoso, la Sala de Artes Performativas Teresita Gómez de la Universidad de Antioquia, con nuestro programa Tintos Politriarte. Y bueno, hoy vamos a hablar con un personaje muy interesante, porque es una de esas viejas locas académicas que tienen un trayecto en la investigación, en el trabajo también performativo y en lo académico y en la investigación, en la docencia, en lo social. Bueno, ¿usted tiene micrófono? Es que no funciona. Bueno, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí sí le funciona. Eso tiene toda una simbología ahí muy interesante. Y es que otra vez estoy invitada a estos Tintos Politriarte para seguir conversando con estos personajes. Yo no sé si este sea tan vieja, quizás sí muy loca. Y bueno, bienvenida. Bueno, bienvenido. Bienvenido Memo Correa a estos Tintos Politriarte, a este especial, que son 10 especiales de tintos que tendremos con viejas locas, unas no tan viejas, no tan mayores, pero sí con mucha trayectoria. Unas en la puerta. Bueno, ¿cómo estás? Como bien lo dice Bichu, hoy tenemos a Guillermo Correa Montoya. Él es nieto de Graciela Correa, egresado del colegio del INEM. José Félix de Restrepo era de la modalidad de matemáticas, por supuesto, estudiante de la Escuela Popular de Arte, cuidador de 6 gatos, marica, punqueta, ex seminarista y raro. Y profesor. No, eso todavía no. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, aquí encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, a mí me place enormemente de estar sentado con este personaje, el nieto de Graciela Correa, que es oriunda ¿de dónde? De Caldas. Oriundos de Caldas. Y por ese lado quiero empezar, por ese Guillermo Correa, nieto de Graciela y oriundo de Caldas. ¿Qué significa nacer en un municipio como Caldas? Contá. Bueno, yo creo que soy como producto de varios pueblos, o sea que lo que me crea un sello de montañera de entrada, y es un poco que nací en Caldas, pero mi mamá es de Remedios, Yalí, un poco como del nordeste, entonces tengo como estos dos cruces, aunque crecí y viví mucho tiempo en Caldas, también deambulé entre Yalí, Yolombó, Vegachí, y Remedios, o sea que soy como campesina y bruja. Muy bien, me encanta. Memo, cuando empezamos por Graciela, yo quiero contar por qué Graciela es importante para Guillermo Antonio. Bueno, mi abuela es muy importante porque está como en el centro de mi existencia. Es decir, como que mi abuela, pues yo tuve unos padres interesantes, todavía los tengo, un poco como enredados con eso de ser padres, muy jóvenes. Yo nací cuando mi mamá apenas tenía 16 años, entonces era una niña, y mi papá unos añitos más, y esto pues significó como dificultades, y mi abuela se quedó conmigo. O sea, yo me quedé con mi abuela y con mis tías, y pues crecí y viví con mi abuela hasta que ella se murió. Espérame un segundito, es que hay que aprovechar eso de la abuela, porque hay un montón de historias alrededor de
aquellos hombres que fueron criados por las abuelas, ¿cierto? ¿Qué significaba en la cotidianidad ser Guillermo, el nieto de Graciela, el hombre pequeñito de la casa? ¿Eso cómo era? Pues a ver, yo soy como Guillermo III en mi familia. O sea, primero hay un Guillermo, hermano de mi abuela, luego hay un Guillermo que es mi papá y yo soy el memito, o sea que fui reducido inicialmente como a esta idea de yo soy el memito de la casa. Con mi abuela pues mucha protección, mucho cuidado, mucho cariño, pero al mismo tiempo mucha exigencia. O sea, mi abuela siempre fue una mujer muy particular porque era muy tranquila y muy flexible, por ejemplo, después con mi hermano o con mis tías, pero no conmigo. Algo en ella siempre implicaba como que yo tenía que esforzarme más y, por ejemplo, si en la escuela o en el colegio pasaba del tercer puesto, me ganaba la buena pela. Yo no pinto ser tan rara. Es una frase que por ahí te caracterizó un poco. ¿Por qué? A ver, contanos un poquito de ese memo que se ve raro, pero no pinta ser tan raro. Bueno, yo siempre he creído que la rareza está en el que mira, no al que miran, porque siento que yo nunca me he sentido raro. Bueno, todos en cierta medida lo somos en cuanto a seres humanos, con nuestros enredos y nuestros pantanos y nuestras formas, pero siento que el que me observa raro es el otro, no soy yo. O sea, yo simplemente lo que hago es existir, y existir con mis modos particulares o singulares, con mis formas o en clave como estéticas, o mis formas en claves corporales, o no tengo, digamos, siempre siento que uno va por la vida hablando de todo y el cuerpo va hablando de todo. A mí me gusta que mi cuerpo diga cosas, que hable, que lo que me pongo, que lo que digo sea parte como de eso de recrear un poco la existencia. Me aburre mucho la monotonía corporal y estética. Intento, digamos, como crear lenguajes a partir de eso, pero no tengo nada de raro, ¿cierto? Es simplemente un sujeto encantador, mentiras, un sujeto que voy por la vida creando diálogos con mi cuerpo, con mi ropa y demás, y ya el otro me ve raro. Me ve raro y también asumen que mi rareza hace parte como del mundo pictórico, de lo que hago en la pintura, que por cierto es como de lo que no hablamos, y yo simplemente lo pinto. Ok, pero yo antes de que hablamos de que esa loca no es tan rara, yo quisiera saber si vos fuiste un adolescente que se sabía o se descubre marica. Qué pregunta tan embaladora. A ver, no, yo creo que hay una experiencia de sentirme singular y extraño desde la infancia, desde pequeño, de entender una distancia con los otros niños, con las otras formas. Hoy que había toda una discusión en la universidad sobre los machos que hay en la universidad y el tema de violencias de género, me estaba riendo un poco preguntándome que intenté toda mi vida parecer un macho, o sea, esforzarme por todos los medios para conseguir ser medianamente macho, y luego eso del macho se volvió súper problemático y hay que quitarse todas esas capas de macho. Eso fue una búsqueda perdida. Creo que, pues, un paréntesis, creo que en la adolescencia tengo una visión de que me empiezan a gustar los hombres, y ese primer momento es traumático, aterrador, básicamente aterrador, y ahí hay un encuentro conmigo mismo y una rabia y una desolación y un desespero. En ese momento yo no soy un sujeto muy religioso, pero lo único que hay ahí es pegarme de Dios y empezarle a suplicar que porfa
yo sea cualquier cosa, pero que no sea homosexual, y me daba mucha putería y mucha frustración pasarme horas y horas rezando y levantarme gay. Güey, puta, algo ahí se quebraba. Yo necesitaba que Dios me cambiara, necesitaba que, ¿por qué? O sea, yo era un niño muy bonito, mentiras más o menos, pero digamos que era el mono bonito, buen estudiante, mal deportista, obvio, pero de todo, digamos que un encanto de niño, pero con esa mancha ahí, no podía entenderlo. Entonces, busqué todas las formas para no ser, y todos los modos para que, bueno, si me tocó esta parte, que es una marca, que es una especie de desgracia personal, pues lo voy a vivir con todos los secretos y todas las angustias, y por eso me esforzaba en eso de machificarme y de, listo, me tocó ser marica, pero no voy a ser una loca ni por el putas. Bueno, a propósito de eso que pones de no ser una loca ni por el putas, vos sos más o menos adolescente, empezando la década del 80. Y en esas... Y 90 también. Y en esos rótulos que no es con los que empezamos a etiquetarte, parte de tu ejercicio de estar historiando o historiar esta historia de la homosexualidad en Antioquia, en esos principios de la década del 80, ¿qué escuchabas que hacía pensar que tú no querías ser una loca? Yo hice recientemente un trabajo que se llama Locas de Pueblo, y ese trabajo es un homenaje a Caris, que es la loca central de Caldas, o sea, la loca referente. Entonces yo era un niño y después un adolescente que siempre tenía como esa imagen de una loca que atraviesa el pueblo y todo el mundo le está gritando cosas, y la loca es toda simpática, pero yo busqué por todos los medios no parecerme, ni acercarme, ni verla a ella. O sea, para mí era como ese espejo culpable, ¿cierto? Ese espejo que le dice a uno, uy, usted va a ser como así. Y yo no, yo voy a huir de acá. Y sentía pánico con Caris. Y casi que en mi reflexión como, digamos, como de historiador y de pensar como sociológicamente el asunto, de tengo que hacerle un tributo a Caris, porque Caris abrió el camino para, o sea, todo su coraje, es un coraje que vine a leer mucho tiempo después, que en ese momento yo simplemente veía una loca desparpajada que me mataba del susto, pero entonces yo quería guardar esas formas en secreto. Eso se le escurre a uno, o sea, por más uno intenta ser como el más macho, más masculino, y se esfuerza en eso, y cuando está haciendo eso está botando todas las plumas del mundo, ¿cierto? O sea, todo el mundo sabe, esta pobre loquita ahí intentando ser el más masculino, pero uno está convencido de que sí, que soy macho, que me claro, sale. Me imagino en esa lucha, pues, que muchas generaciones de ahora no han tenido que vivir, ¿cierto? Por acá hay un comentario precisamente de una loca de pueblo, Jean Paul Carmona. Un saludo para Jean Paul. Por ahí nos están viendo muchas otras personas. Un saludo para todas las personas que están también a través de la virtualidad, y a las personas que nos acompañan hoy también como público presencial, pues que también nos pueden comentar y también nos pueden hacer preguntas. Y bueno, Jean Paul nos pregunta, nos dice: es una situación construida en nuestros cuerpos, como muchas otras cosas, son etiquetas impuestas incluso desde antes de nacer. La rareza radica en la deconstrucción y reconstrucción de esas etiquetas. ¿Tú qué piensas de eso con relación a esas etiquetas y a esas rarezas? ¿Crees que, a ver, estás de acuerdo con esa reflexión de Jean Paul? Pues es que yo creo que el mundo es raro per se. O sea, que la rareza alude a la complejidad humana, pero el mundo se antoja de ser muy aburrido y muy normativo, y entonces hay una gran parte de ese mundo que se instala como la norma y que construye como a partir de esa norma el mundo que considera normal o que considera como legítimo, que es un mundo homogéneo, opaco, tal. Ese mundo normativo y homogéneo
construye un mundo exterior que es lo que no se parece a él o lo que no le gusta que pase, ¿cierto? Entonces todos esos matices, todas esas otras formas que no encajan ahí, ese mundo normativo lo llama raro, pero ese otro personaje o esa otra forma de existencia no tiene en lo absoluto nada de raro, simplemente una miopía de la norma. La rareza siempre es miopía de la norma y habla más del que lo pronuncia que del que la vive. ¿Tu niño se sentía raro? Yo, sí, pues yo creo que esa experiencia de... Yo era muy nerdo y no me dejaban, o sea, era como paradójico, ¿cierto? Como que a mí me encantaba quedarme en mi casa haciendo mapas y mapas de Europa, de América y todos los ríos y todas las capitales. Yo era feliz aprendiéndome todas las capitales, no sé para qué, pues, pero hubiera sido geógrafo, pero, o sea, estaba, y en mi casa eran como desesperados, como, este niño tiene que salir a jugar fútbol para que no sea tan mariquita. O sea, yo no sé qué relación encontraban entre hacer un mapa y ser mariquita, pero les angustiaba eso, ¿cierto? Entiendo como la angustia, ¿cierto? Es decir, si uno es un padre en la década de los 80 y asume que va a tener un hijo gay, el mundo es súper hostil y uno espera como proteger a ese niño o a esa niña. O sea, no es que uno diga, esos padres homofóbicos que me tocan. No, es lo que había en el medio. Hoy hay una serie de repertorios, pero en ese momento nadie hablaba de eso, y de lo poquito que se hablaba eran oscuridades o formas muy violentas. Entonces, sí se siente uno raro, pero se siente uno raro porque no es nombrado. Bueno, y además de ser un niño raro, ¿cuándo llega el punk a tu vida? Además, con toda esa... Yo creo que el punk como movimiento encarna asuntos muy patriarcales. Entonces, ese joven de la década de los 80, le insiste que también de los 90, pero de no... Los 90. En los 80, que era ser punk, un hombre, pues un adolescente que se sentía distinto, con esas preguntas, ¿eso qué era? Es que se esperaría que yo hubiera sido punkero en la adolescencia, pero no. O sea, yo fui punkero cuando ya no se usaba, y es que yo en los 90... Ah, en los 90, cuando ya no era adolescente. No, ya después de que yo entré a la Universidad de Antioquia en el 91, perdón, okay, de 17 añitos, en el 91 a estudiar ingeniería metalúrgica. Me retiro de ahí y me voy a intentar ser cura, de esos pasados oscuros que uno tiene, y cuando me echan del seminario, llego a Caldas, y ahí es donde se atraviesa el punk en mi existencia. O sea, ya grande, ya digamos como reflexivo en clave de qué es el punk y para qué. Y creo que el punk es como un espacio de libertad, es un grito, y es un grito contra ese mundo adultocéntrico, normativo, insípido, gris. El punk es color, estética, grito, movimiento, es pura energía y pura rebeldía reflexiva. La gente asume que el punk es como violento, y en realidad es violento no contra los otros, sino contra ciertas formas de lo instituido, de la institucionalidad. Y llegas al punk con esa conciencia, o sea, es decir, hay toda esa construcción de que el punk es una rebeldía sistémica, es una rebeldía contra lo que no te sirve, no te cala en tu cuerpo, en tus formas, después del seminario. Eso sí es muy consciente. Es que, mira, el seminario es muy raro, porque aunque se tenga toda esta imagen del lugar medieval y tal, para mí funcionó en varios asuntos. Uno, yo salí del closet en el seminario. O sea, es en el seminario donde me libero de mis temores y siento como una soberanía y una libertad y una tranquilidad con lo que soy. Yo creo que me voy para el seminario para negar eso que soy.
Ahí hay un punto que casi nunca lo cuento, no sé por qué lo voy a contar ahora, pero cuando estaba en la universidad en ingeniería, aburrido de modo aterrador, tenía esa angustia existencial de qué pereza esto de ser gay, no quiero, me daba susto. Y Manuel estaba por ahí y Manuel era este personaje militante y yo, uy, qué pereza este Manuel, tampoco, la loca gritona, loca insoportable gritona, así como obligándolo a uno a que despegue, como, y yo no, tampoco. Entonces yo ahí dije, a ver, me invitaron por casualidad, es una historia larga pero la resumo, a un seminario, y después dije, ve, a mí no me interesa rezar, pero si me voy para esto, eso se resuelve, porque no me pueden preguntar si tengo novio o novia o si me casé, es que eso los curas no tienen esa pregunta instalada, entonces al mundo le debe importar un culo si yo soy gay o no soy gay, soy cura, y los curas no tienen sexualidad. Entonces, esa es una línea de fuga. Claro, me fui al seminario, al tercer día ya estaba fornicando con todo el mundo, pero esa fue la razón inicial. Bueno, menos mal no tienen sexo. Noviciado. Yarumal, 21 de marzo de 1994. Dios me ha manifestado en su amor, su afán de hacerme feliz, de ayudarme en la construcción de su reino y de caminar con mis hermanos para fundirnos en su amor. Tengo que apoyarme en una idea intelectual, porque mi raciocinio me impide en ocasiones entender su plan. Su presencia se me hace comprensible, pero mi caminada hacia él confusa. Mis gustos me hacen divagar, mi orgullo saborear la ley del absurdo, apoyado solo en mi raciocinio. Voluntad. Yo sé que esta palabra humilla mi sentir, y tal vez el vacío y desprecio se apoderen de mí. Quizás mi orgullo me insulte de cobarde y mis palabras muestren mis flaquezas. Créeme, Señor, que no quiero fallarte. Tú sabes todo, me conoces, y en ocasiones quiero alejarte de mí, abortarte de mí. Hasta me siento incómodo en la presencia eucarística. En el sagrario a veces me produce náuseas orar. El desinterés se apodera de mí. Pero quiero decirte, Señor, que estoy en tus manos. Destrúyeme si así lo quieres y ratifícame en ti. Sé que mi corazón ahora se ausenta y mis intereses se burlan, pero no importa. Solo una cosa: ámame y haz conmigo lo que quieras. Guillermo Correa, novicio. Amaste en el seminario, después de vomitar. Es muy miedosa esa carta porque, o sea, la leo y la releo y digo, uy, este era yo hace como 30 años, en el 94, increíble, pero bueno, pasaba eso. Creo que el seminario fue un lugar encantador para mí. No, o sea, encantador como por el remolino de experiencias. Yo no soy muy creyente, nunca lo he sido, y bueno, el seminario me sirvió también para volverme ateo. Este seminario fue perfecto, o sea, me sirve para salir del closet, me sirve para volverme ateo, me sirve para salirme y volverme punkero. Es decir, ahí hay como algo movió el seminario. Estuve 4 años ahí
y ahí obviamente pues todo tipo de pasiones posibles, uno encerrado y tales. Esa era tu pregunta, ¿qué era? Si ahí amaste. En el seminario sí, mucho. ¿Amaste cuerpos o amaste esas almas pecaminosas que también se preguntaban asuntos parecidos a los tuyos, o eso no pasaba ahí? Yo quise tener experiencias más místicas en el seminario. La verdad es que me esforcé como por ser una monja mística y no, o sea, había como algo que no me atravesaba. Es decir, como que había tantos amigos que veían a la Virgen o tenían revelaciones o hablaban en lenguas, algo les pasaba, y a mí ni siquiera esa parte de la locura me tocaba. Entonces estaba como sintiéndome en un desierto espiritual de cómo es posible que yo me esfuerzo y leo esto y esto no logra atravesarme. Entonces sí era como difícil. Quería esa idea como de Santa Teresa de Jesús, de estar entregada a Cristo y amar a Cristo, y es una relación bastante homosexual esa figura, ¿cierto? Pero no pasaba. Pero ya las otras formas, sí. Las otras formas más carnales y próximas, sí, claro. Y en el seminario esa experiencia de reconocerte homosexual, como lo narrabas ahorita, bueno, que te sirvió para encontrar el punk y demás, pero eso es a la salida. Mientras estás ahí y hay todas esas tensiones, hasta las ganas de vomitar, cuando está ese deseo, o sea, ¿cómo haces para decidir un día, entonces mi lugar no es este? No, ellos decidieron por mí, ellos me eliminaron. ¿Cómo? Es decir, un día a los 4, cuando terminé el noviciado, tuve muchas dificultades por el tema espiritual, por la pintura, por lo que leía, y me recomendaron cómo se puede mantenerse acá, pero no hay que volver a leer esto, hay que quitar la pintura, hay que ir a un psiquiatra hasta me mandaron a hacer una terapia oral, una terapia vocal, porque hablaba para ellos yo tenía una voz muy amariconada, y eso, ellos querían que yo fuera sacerdote, pero que lo hiciera, digamos, con todo el glamour y toda la estética y con una voz así, y pues eso no ocurrió. Y después de que encontraron que no iba a pasar eso conmigo, me eliminaron. Pero yo creo que fue como una experiencia interesante. Digamos, yo en el seminario no es que estuviera fuera del closet, nadie lo podía estar, porque el seminario era un lugar de profunda persecución contra los homosexuales. Lo que pasa es que en el seminario me sentí tranquilo conmigo mismo, y ya a partir de sentirme tranquilo de que eso no me pesara mi existencia, ya uno se convierte en una locarpía y arma sus estrategias de cómo se mueve por un lado y por otro. Entonces digamos que ya podía caciquear parte del seminario o muchas formas del seminario, pero pues nadie podía, en el seminario no se habla de sexualidad, eso no existe. Todo el mundo folla, pero no se habla. Y entonces en eso, hermano, de lo íntimo, spoke of once and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. Junio de 1994. Primer día de retiro ignaciano, 7 a.m. Asfixiado de mi racionalismo, de mi no entender, amparado en tu abandono, ahora estoy acá, necesitando estar en ti, sin conocerte, sin aprenderte, sin sentirte, pero estás ahí, no sé dónde, pero ahí, y aún busco
aunque el reflejo de mi sombra distancie mi camino, aunque la fe en mi causa no sea perdida, te busco. No sé caminar, qué escribir, cómo creer. Apenas estoy y creo que lo haré, aunque mi idea intelectual tuya sea lo único que me sostenga. Seguiré. ¿Y cómo caminaré? Aún siguen mis pies a mi corazón. Lo inspiras como un absurdo. Siento como la indignación de mis apetitos luchan contra tu voluntad. Veo claro cómo mis incoherencias sienten náuseas de tu desafío, y aquí otra vez estoy, sin caminar, aunque lo haga. Vivo en mi materia, confundido en mi ser, amparado en tu abandono, arrojado a mis escombros y mis ambiciones y fundido en ti. Bendíceme, Señor, ámame. Acá estoy, envíame a mí. Lo que es claro es que era una loca barroca. Sí. Pero total, tenías de todo un poco una compostura. Pero en ese envíame a mí, si llegaste a vos. Ese envíame a mí es muy particular porque alguna vez, como en esos juegos que uno hace de abrir un libro y la frase que salga, eso es no sé qué, esas cosas, abrí la Biblia y esa me salió, yo, ay marica, parece que sí. Entonces siempre tenía ahí como ese sustico de, ¿será que yo voy a ser cura? O sea, siempre estuve ahí como en esa idea de, no, yo no voy a llegar a ser sacerdote, hay todas las dificultades para que lo sea, pero al mismo tiempo había una pasión interesante por lo que ocurría. En últimas, yo soy trabajador social. Es como si me hubieran echado del seminario y hubiera pensado en que hay si los trabajadores sociales me escuchan diciendo que eso es parecido a la iglesia, me pegan, pero en realidad había ahí una intención de ese trabajo comunitario, de ese trabajo que se hace en el mundo social, que es como hay unos puntos. Pero eso fue claro, o sea, salir del seminario y llegar a ser trabajador social, porque ahí hay un memo que aparece casi que en todos los escenarios, el memo niño, que pinta mapas, el que dibuja, el que pinta, o sea, ¿sí fue tan claro ser trabajador social? No sé, es decir, yo pensaba que iba a ser antropólogo, o sea, cuando salí del seminario dije, voy a estudiar antropología, y yo soy a veces como una loca muy boba y me encuentro con gente que me cae muy bien y que hace cosas bacanas, y conocí unas viejas que eran trabajadoras sociales, que eran súper parchadas, que tenían un trabajo muy lindo, y yo dije, ve, nunca había pensado en esto, pero puede ser. Y ya me metí a la U, volví a la U en el 96 y fue como un enamoramiento también, es decir, como que yo soy una trabajadora social, totalmente comencé a ser trabajadora social, es decir, como que puedo decir, estudié una maestría, hice un doctorado, pero soy trabajadora social con un doctorado en historia, no soy una historiadora, ¿cierto? Es decir, como que a mí el trabajo social, que sigue siendo la cenicienta de las ciencias sociales, que hablan tan mal las disciplinas a mí me encanta esa periferia, me encanta esa posibilidad como de por allá de los extramuros, eso me gusta mucho. Y al final nombrarte loca, rara, aquí en este programa, después de que te invitamos también, que vi por ahí una publicación justo de eso de viejas locas, ¿por qué me dijeron a mí? ¿Por qué me invitaron a mí? ¿Por qué me pusieron a hablar de esto? Sé que próximamente estamos a puertas de los 50 y
por ahí lo estás preguntando también, ¿qué significa ser mayor? Tocar esa puerta. No, yo lo he dicho en muchos lugares. A mí me gusta mucho cumplir años. Amo cumplir años. Es como una celebración de la vida. Y cumplir muchos años, o no tantos, digamos 50 años, es un número lindo. Y cumplir 50 años siendo un marica, yo creo que hay que plantearlo así. Porque los maricas creen que son eternos toda la vida, que solo se puede ser gay si tienes una corporalidad específica, una dieta específica, unas formas específicas, y todas coinciden con este mundo fitness de los 20 a los 30, a los 30 ya las locas empiezan su angustia, y a los 40 dejan de existir, y a los 50 pues ya somos polvo. Yo todavía tengo mucho polvo, pero no es. Siento que hay que hablar de esto, es decir, envejecemos, y envejecer es una delicia. Si hay algo que a mí me gusta de los años, es la posibilidad de libertad que te da contigo mismo, o sea, de hablar, de estar tranquilo. Ay, los 20 años generan tanta angustia, son maravillosos, los 30 también, pero uno vive aferrado como a tantas cosas, que el otro está pensando de mí, que tengo que vestirme para el otro, que tengo que ser, a esta edad, mono, si te gusta lo que digo, está bien, y si te molesta, ok, vive con eso, ¿cierto? Es decir, porque tengo la posibilidad de hablar, tengo la posibilidad de nombrarme loca y sentir que es libertad hacerlo, ¿cierto? Sentir que es una apuesta política, pero también que es simplemente jugar a esto. Yo creo que el mundo debería de ser menos serio. Los maricas intentan cuando envejecen ser muy serios y muy... No, a mí sí hay algo que me ha enseñado la calle, que no es necesariamente el PUN, es todo, pues es como a no madurar de esos modos, a reírme de mí mismo, a reírme de la vida. Creo que en la medida en que uno pueda reírse de uno, y en la medida en que uno se permita esas ridiculeces que atraviesen la existencia, uno tiene menos amarres y menos amarguras. El mundo, o sea, como que la vida es linda por no pasársela amargado. Yo tuve mis amarguras, pues ya, espero que no, ya tendré mis otras amarguras con el tiempo, que me imagino cuando mis gatos se mueran, o cuando algún amor o alguien me abandone o me traicione. Pues son amarguras deliciosas de la vida, ¿cierto? Pero ya cargar unas propias amarguras, porque el viejo y sexy. Bueno, vos mencionaste todo el tiempo que seguiste viendo polvos y demás, y hay un asunto muy interesante con la vejez, y es que la heterosexual está asociada a la homosexualidad, pero la vejez homosexual está asociada a la perversión, en muchos casos, ¿cierto? Es el hombre perverso, el abusador y demás, porque no hay ese punto medio en el que es un hombre simplemente que disfruta su sexualidad. Esas preguntas no están como instaladas ahí. Vos decís, yo voy a cumplir 50, pero estoy regio y toda la cosa, y todo esto que te acabo de mencionar, sea lo que es el estigma de los años. O sea, porque sos marica, porque sos Guillermo, porque sos raro, ¿por qué? Pues no sé, es decir, yo siempre creo que uno tiene que pelear contra esas formas impuestas, ¿cierto? Es decir, como que no hay libretos para vivir, o sea, no hay esa. Y claro, las revistas seguramente de vanidades y estas otras cosas estarán felices como de sacar recetas de cómo te vistes a los 40, qué haces a los 50 y tal, pero qué pereza eso, ¿no? Es decir, como, no me interesa, no quiero estar en ese guión. Si a alguien le o sea, si la vejez te produce esa libertad y esa tranquilidad de ser, porque hay que acomodarla o borrarla, ¿cierto? Yo no es que tenga más sexo ahora, o no es que esté más bueno ahora, no, es más, hasta me permito tener barriga sin preocuparme mucho, bueno, un poquito sí, porque pues bueno, eso tiene sus implicaciones a la hora de la seducción, pero tengo barriga y tengo que apropiarme de ella,
¿cierto? Es decir, como que digo, hey, no, es que tampoco voy a ir a enloquecerme a matar en un gimnasio, que lo quiera hacer está bien, ¿cierto? Pero me parece que yo viví en negación una gran parte de mi vida, en negación de mí mismo. O sea, no es que yo me reduzca, yo siempre he peleado con esta idea de que uno se reduzca solo a una identidad sexual. No, yo no soy solamente homosexual, yo soy un montón de cosas maravillosas y aburridoras y oscuras y interesantes. No soy solamente una identidad sexual, pero durante mucho tiempo estuve negándome esa identidad. Entonces yo ahora no voy a vivir en negación con nada, lo que venga, mona. O sea, los años, el sexo, aquí me dicen que ahora soy un sugar daddy, bueno, mono, usted verá. Es un problema, no es mío. El mío es que no tengo la plata para ser un sugar daddy, pero es un problema de otros, no mío, ¿cierto? Es decir, y quizás sería importante que cuando uno vaya envejeciendo, hable de la sexualidad, hable del amor, es que no estamos, es como cuando uno dice los papás, la mamá o los abuelos van muriendo en el cuerpo, no para nada. En la familia, los parientes, ¿cómo has percibido esa relación, ese vínculo? Pues lo contabas ahora cuando eras niño, pero ahora. Yo tengo una familia, digamos, como por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, hay distintas formas. Tengo más cercanía con la familia paterna, que es donde estaba mi abuela, y yo creo que una de las cosas bonitas de que haya tiempo en la vida es la posibilidad de perdonarse en el tiempo. Yo odié a mi familia durante algún tiempo, me distancié de ella, sentía que no tenía ninguna afinidad, pero también sentí que el tiempo me dio la oportunidad de tener más calma, de entender por qué pasaba lo que pasaba, por qué ellos pensaban esto de mí o por qué se preocupaban por mí. Y después dije, hey, puedo volver a construir puentes. Y por ejemplo, con mi papá construí un puente increíble. O sea, mi papá es el macho Camacho, profundo, violento, y dije, hey, pero yo no puedo ser lo suficientemente inteligente de tocar a este man, entender a este man, mirar su mundo y acercarme y jugarle a unas cartas distintas. Y hoy tenemos una relación muy bonita, es una relación como de cercanía, y creo que la vida, vivirla con intensidad te da la posibilidad de restaurar estas cosas. Hay gente que decide alejarse del todo y pues tiene su sentido, pero para mí fue como satisfactorio poder esos lugares. Hoy mi familia no es que sea pues así el remanso de paz y todos los alegatos y demás, pero es un lugar en el que hay un afecto fuerte. Bueno, como que ya nos vamos acercando a asuntos que quiero poner, y es que yo presenté a un Guillermo, a ese amante de los gatos, al pintor, ese que hace parte de tu historia, de lo que sos, pero que no es el que todo el mundo conoce, porque el que conocemos es el egresado de trabajo social, magíster en hábitat, doctor en historia, el hombre que es profesor e investigador, y que está haciendo un ejercicio muy interesante, que creo que es el que aterriza también desde tu experiencia como profe, pensar esas locas de pueblo que ahora lo mencionabas, y decías que son historias de los hombres adultos homosexuales en los pueblos de Antioquia. ¿Por qué hombres adultos y no hombres viejos? No, historias de hombres mayores. Okay. En realidad, o sea, ha ido cambiando. Eso tiene más, digamos que las articulaciones más en clave de las personas que de lo que yo nombro. Okay. O sea, me he dedicado, por ejemplo, en Urabá, se llama Locas de Pueblo, y en Urabá uno de los personajes muy importantes en la investigación odia la palabra locas, se hace matar por la palabra locas. Entonces tocó renombrar un poco como el proyecto ahí, llamarlo Maricas de Pueblo.
Y lo de adultos mayores o de mayores, depende, es como de las personas que se sientan bien tratadas. No tengo ninguna intención como en jugármela políticamente por un concepto y maltratar a quienes me ofrecieron con todo el cariño la información sobre sus vidas, ¿no? Entonces yo siempre hago como esos acuerdos, sí. ¿Y Guillermo es viejo, o mayor? Yo creo, no sé, yo soy mayorcito quizá. Okay. Estoy en proceso de envejecimiento, estoy en la puerta. ¿Y eres un mayorcito raro? Un mayorcito raro, como raro de adjetivo, de un adjetivo es exótico, periférico, ¿cómo sería? Es que la verdad yo ya no me enredo con esas cosas. A mí me gusta vivir como me sale, ¿cierto? Y estar como me sale. Y eso a veces el otro lo interpreta con rareza, ¿cierto? Entonces, no es, seguramente yo voy a envejecer y seguiré haciéndome la cresta, o seguiré haciéndome grabados en el pelo, o me pondré determinadas ropa que me interesa. Y eso seguramente dirá, este señor no ha madurado. A mí me lo dicen muchas veces que soy muy inmaduro. Sí, es verdad. Y es muy inmaduro para su lectura. A mí me interesa madurar, que maduren los mangos o los aguacates, pero yo ¿por qué voy a madurar? Si hay algo que quiero mantener es justamente como esa posibilidad de reírme de la vida. ¿Y quiénes se ríen de la vida sin mayor problema? Los niños. No, entonces me le quiero seguir plagiando ese misterio a los niños, me pegó de eso. Bueno, pero ahí me haces pensar en una discusión que se dio incluso en medio de la pandemia. No sé si se acuerdan que había toda una tensión de no infantilizar en la vejez, que se les ordena que se quedaran en la casa confinados y que no salieran y que no pidieran permiso. Sí, pero infantilizar en términos como de quitarles las libertades y de que alguien decida por ellos. Sí. Eso no, para mí no, digamos, es un absurdo. Pero a mí me interesa ese espíritu brincón de los niños, me gusta. Pero o sea, no es que yo sienta que tengo ese espíritu, pero me gusta leer y ver cómo lo hacen, esas irreverencias, esas formas de no pedir perdón, no pedir permiso, ¿cierto? Entonces como que voy a seguir siendo ese personaje de no, yo no quiero pedir tanto perdón ni permiso, ya pedí mucho. Y aprovechando que estamos en la sala de artes performativas de la Universidad de Antioquia, empecemos a hablar un poquito del arte, de esas pinturas que Memo realiza, de su estética, de toda esa filosofía que tiene, o esa apuesta que tiene frente a el tema del desnudo, el tema de lo grotesco, de lo erótico. Bueno, estos días para este programa empecé como a hacer un archivo y yo creo que esto tiene esa parte como, a mí al principio me daba mucha rabia que hubieran invitado a viejas locas como yo, ¿por qué? Pero después dije, pues la posibilidad de pensarme, la posibilidad de armarme un archivo. Me puse a mirar como mis trabajos de adolescente, mis trabajos en la universidad en términos pictóricos. Yo estudié artes en la EPA y yo creo que es la... Ahí lo presentamos. Sí. Es como el lugar donde he sido profundamente feliz. Bueno, en la Universidad de Antioquia también, pero es que la EPA tenía esa fuerza, esa energía popular, esa cosa del arte por el arte. O sea, ni que le daban título a uno y era una cosa horrible, digamos difícil en términos de estudiar, pero entonces para mí, o sea, como que empiezo a hacer el seguimiento y digo, hay un tema recurrente en mi trabajo y es el cuerpo siempre, el cuerpo y la sexualidad, siempre un cuerpo sexual y es muy particular, el cuerpo masculino, pero en principio no. O sea, cuando reviso mis pinturas o mis dibujos de adolescente hay imágenes de cuerpos de mujeres violentados o mutilados
Y yo me leo, y como cuando me leía esa carta y decía, ese soy yo hace 30 años, empiezo a leer esas pinturas y decirme, marica, un sufrimiento, un dolor, o sea, esas primeras imágenes mías de pintura y de dibujos están atravesadas de puro dolor, de pura angustia. Hay una imagen que después la mostramos que se llamaba homosexualidad expiatoria, que la dibujé en el 96, y básicamente eran todos los órganos sexuales cercenados y unos cuerpos lacerados y mutilados, y yo creo que eso pasaba conmigo en ese momento, ¿cierto? O sea, esa angustia de la genitalidad y de tal. Y en la medida en que voy soltándome, en la medida en que estoy en la universidad o termino la universidad y ya me apropio como con cierta soberanía de quién soy, las pinturas se vuelven más placenteras y hay más celebraciones, hay más sexo, más penetraciones, más mamadas, más culiadas, es decir, y también me interesa, bueno, a mí siempre me interesa hablar de lo que no se habla. Ese es como uno de mis asuntos, pues no sé por qué, pero quizás por llamar la atención dirán o algo, pero a mí me gusta hablar de eso que vamos desplazando como sociedad, y una de las cosas importantes es la sexualidad. Yo me dedico hoy justamente a investigar la sexualidad en clave de historia, la investigué con raros en clave de homosexualidad, hoy la investigo en clave de la sexualidad como tal, pero eso también atraviesa con mis pinturas. Siempre hay un feedback, o sea, hay como una retroalimentación, qué palabra tan elegante, el feedback. ¿Viste? Hay como una retroalimentación entre lo que pienso y lo que pinto. No necesariamente porque haya una reflexión conceptual en mi pintura, pero sí encuentro unas conexiones fuertes. Ahora, como artista yo soy un cobarde, totalmente cobarde. Y como artista, soy artista hace 8 años, cuando volví a la Universidad de Antioquia. Antes había oído. O sea, fui artista a los 20 años, estudiando artes, después dije, la mierda, soy muy malo, me tengo que ir, me voy de aquí. Y dije, no voy a vivir de esto, qué pereza. No tengo el suficiente talento, y eso seguramente es de esos látigos que uno mismo carga. Y después estuve como 13 años trabajando en la Escuela Nacional Sindical, con el sindicalismo y todo lo demás. Dejé de pintar, 13 años sin pintar nada, es muy particular eso. Y renuncio, vuelvo a la universidad y la universidad me antoja otra vez de pintar. No es que la universidad es encantadora por eso. ¿De qué tendría? A ver, ¿qué pensaría Memo de hoy a ese? ¿Qué le diría ese Memo de hoy a ese Memo del pasado? A ese Memo que posiblemente no se atrevía, que le daba miedo, que se flagelaba, ¿qué le diría Memo de hoy a ese Memo del pasado? Yo lo abrazaría mucho. Yo fui un niño muy solitario y fui un niño muy solitario, muy muerto del miedo, y me sentía totalmente desprotegido en la vida y muy violentado. Fui un niño bastante violentado y me gustaría, si pudiera, iría donde ese niño a abrazarlo más, a acompañarlo más. Mi infancia no es una cosa tan linda y pues tampoco formó nada ni nada de esas cosas. Nunca creo que la violencia le formé a uno nada. Fue un momento no grato mi existencia. Igual estaba mi abuela y ella hace las veces de protectora, pero no estaba mi mamá, no estaba mi papá, y yo no entendía muchas cosas, y entonces no es una infancia tan bonita. Es una infancia donde no me dejaban ni pintar porque estaba perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces como que no me dejaban hacer un montón de cosas. No, volvería donde ese niño, lo abrazaría más, lo acompañaría más, le diría, sin miedo al éxito, mono, que usted lo va a conseguir.
Memo. Ay, yo no pude en toda la noche con esto. Bueno. Es que lo ves apagando. Bueno, está bien. En ese ejercicio que has hecho todo el tiempo, pues de investigar, ser profesor e investigador, definitivamente el tema sería hoy con locas viejas, ¿cómo es? Con viejas locas. Con viejas locas, no es, para tenerte acá, no es hablar de la vejez como un asunto que no tiene personas, sino de hablar de las historias de esos hombres que pasaron por los 60, los 70 y los 80 y hoy están vivos, sin SIDA, contando unas historias de monas prestigiosas, ¿cierto? Y por eso estás de algún modo acá, porque también lamentablemente la historia de quienes hoy están por encima de los 50 años, a él le faltan pocos meses, o sea que por eso este paso así por el alambrado, es que tuvieron que vivir esos asuntos de manera muy cercana. Pero pues vos tuviste la pintura, pero también la academia ha sido un lugar que te ha dado voz, que te ha dado la posibilidad de tener unas estéticas particulares, un discurso particular, pero además darse una categoría que es raro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería una vejez rara, Memo? Una vejez libre, una vejez sin las ataduras de esos protocolos que impone esta sociedad. ¿Cómo tiene que envejecer uno? Como a uno le dé la gana, como le salga de por allá. Iba a decir una palabra, pero verdad que no. No, creo que la vejez hay que vivirla con todo el entusiasmo del caso, o sea, como Margarita Rosa de Francisco, ¿cierto? Que me cae súper bien. Tú decías algo ahora y es, yo sí hay algo que admiro de las locas viejas, más viejas que yo, es este coraje y esa insistencia en ellos mismos, ¿cierto? Y en ellas mismas. Cuando hago el trabajo sobre Caris en Caldas, o sobre Lenita, Claudia y todas estas locas fascinantes que sobrevivieron a todo, ¿cierto? Y no es que, como tú dices, que sobrevivieron al SIDA, no, incluso algunas son positivas y se mantienen activas, ¿cierto? Es decir, no es, tampoco hay como una articulación de superamos esto. Yo creo que son locas con una energía y con una vitalidad que no le pidieron permiso a nadie. Y eso para mí es lo más punquero que puede hacer, que pueda llegar a ser un ser humano. O sea, asumimos eso de no pedir permiso y de ser uno mismo como le salga, con todas las plumas del mundo, con esos tacones, con esas formas. Son locas brillantes, maravillosas. O sea, esas locas abrieron el camino. Esas locas me permitieron a mí en algún momento convencerme de mí mismo y conjurar todo ese miedo y todo eso. Entonces, para mí siempre será muy importante. Yo creo que envejecer es un triunfo sobre la existencia. O sea, en un país como este, envejecer es una belleza, es como triunfar, pero triunfar en el sentido de conquisté mi vida y tengo esa soberanía sobre mi vida. Después de triunfar, sí, mamá, y yo voy a salir en la foto con él, mientras triunfa, pensaba, bueno, hay digamos que tú dices, esas otras nos abrieron el camino para que vos estés ahí sentado, pero hoy también hay un montón de movimientos y de personajes que quizás vos seas el que ellos vean como me abrió el camino. Vos, desde el lugar de profesor, de trabajador social, de investigador y de mayor, ¿qué decís frente a esos caminos que has trazado, que has puesto en términos académicos, de discusión, de investigación? Es que no sé, o sea, uno va por la vida cumpliendo sus intereses, buscando meter el dedo y hacer fracturas en cosas, y eso es algo que puede permitirle a otros o a otros aprovechar esas grietas y tumbar del todo. Yo creo que las nuevas generaciones son encantadoras justamente porque no piden permiso de nada.
y porque están ahí. Pero no había que pedir, no hemos tenido que pedir los permisos que de pronto. Nosotros tuvimos que pedir todos los permisos, pero a mí me gusta, es decir, vea, yo siempre pienso que todas las generaciones nuevas quieren asesinar a las generaciones antiguas para construir su propio brillo, y a mí me parece bien. Muchos chicos, chicas, chiques actuales les da pereza con estas viejas locas porque hay ese discurso ya tan trasnochado. Está bien, como uno hace con los padres que quiere construir como con ellos un muro para diferenciarse. Está bien, o sea, a mí me gusta que ellos amplíen las libertades, siempre se trata de ampliarnos libertades, así se enreden, así no los entendamos. Yo también creo que ¿para qué tenemos que entendernos? ¿O para qué tenemos que saber quién es el otro? Aquí ya no entiendo qué letra uso, el otro le dirá uno, ¿cierto? Pero creo que siempre se va a tratar de ampliar libertades y para mí eso está bien. Si entro en desuso, bueno, sí, para ellos, para otros no. Memo, agradecerte muchísimo por habernos aceptado la invitación a Viejas Locas. Queremos pues que cierres diciéndole a esas viejas locas que están allá viéndonos o a los que están allí en el público observándonos y escuchándonos, ¿qué mensaje les quieres dar? ¿Qué mensaje les podríamos decir o qué quisieras, no sé, comentarles? Yo creo que hay que tragarse los años con toda la energía del caso, o sea, sin que se le arrugue a uno o sin que uno empiece a sentir vergüenza. ¿Vergüenza de qué? O sea, la vida hay que tragársela entera y aprovechar la vejez para darle todo el brillo que merece la vejez y todo el reconocimiento que merece la vejez. Y no es porque yo sea pues muy pachamama y diga nuestros mayores hay que reconocerlos, sí hay que reconocerlos, ahí hay una cosa valiosa, pero también hay que vivir esa vejez sin pedir permiso de nadie. Bueno, muchas gracias, Memo. Les recordamos que este es nuestro segundo especial de Tintos Politriarte. Vamos a terminar nuestro ciclo de 3 hombres masculinos, homosexuales, o yo no sé si masculinos todos, cis, hombres cis, que no sabemos todavía porque hay una loca gritona que nos va a visitar el próximo 14 de septiembre, que nos va a hablar un poco también de todo su ser mayor, que es Manuel José Bermúdez, y que vamos a estar en otro territorio de ciudad, en otro lugar donde vamos también a tener los Tintos Politriarte. Y bueno, síganos en nuestras redes, nos vemos la próxima. Muchas gracias.